Bueno, continuando con los ejercicios de la sección 2.2, tenemos esta ecuación que dice que y' es igual a 3x más y todo elevado al cuadrado menos 1. Tenemos que identificar qué tipo de ecuación es para poder ver qué método podemos aplicar. Entonces podemos ver que no es de variables separables porque no se pueden separar, aunque la opción podría decirnos de que como se puede factorizar usando diferencia de cuadrados, pero ni aún así, ¿no? Aquí tenemos grado 2, aquí grado 0, entonces no es ni variables separables ni homogénea, entonces decimos que es ninguna de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, elegimos el cambio de variable en función a lo que tenemos dentro del paréntesis, a esta expresión, ¿no? 3x más y. De ahí despejamos y. Y en ese caso es u menos 3x. Acá derivamos con la intención de reemplazar luego en la ecuación. Tenemos que y' es igual a u' menos 3. Esto reemplazamos en la ecuación y acá tenemos entonces u' menos 3 igual a u cuadrado menos 1. Acá reducimos términos y lo que obtenemos es una ecuación de variables separables. Bueno, entonces lo que nos resta ahora es integrar. Ordenamos los términos para poder integrar. Este cuadrado pasaría acá en el denominador. Entonces, recordemos un poco cómo va esta integral. Planteamos este cambio de variable en función a este 2, entonces vamos a tener que usar el siguiente, ¿no? U es igual a la raíz cuadrada de 2 por la tangente de t. Diferenciando, tenemos que el diferencial de u es igual a la raíz cuadrada de 2 por la secante cuadrada de t. Reemplazamos en la ecuación y vemos de que se puede factorizar, por ejemplo, acá el 2, acá va a aparecer una identidad, es tangente cuadrada de t más 1, que es secante cuadrada de t. Acá podemos simplificar, entonces acá raíz de 2 entre 2 es 1 sobre raíz de 2, entonces acá solamente nos va a quedar el diferencial de t. Finalmente la integral nos va a quedar t sobre raíz de 2, pero como hemos hecho un cambio de variable, hemos llamado u a raíz cuadrada de 2 por la tangente de t. De ahí primero vemos que es la tangente. Tangente de t en este caso es u sobre raíz de 2. De ahí despejando t, tenemos que t es la arcotangente de u sobre raíz de 2. Entonces de esa manera obtenemos que la integral del diferencial de u sobre u cuadrado más 2 es igual a 1 sobre raíz de 2 por la cotangente de u sobre raíz de 2. De tal manera que volviendo a la ecuación, reemplazamos lo que hemos obtenido. Primeramente tenemos acá 1 sobre raíz de 2 al cotangente de u sobre raíz de 2 igual a x más c, su constante de integración, ¿no? Y bueno, lo que hacemos ahora, simplemente lo ordenamos un poco para volver luego a la variable original. ¿Qué significa eso? Que esta raíz de 2 va a pasar a multiplicar, esta cotangente va a pasar a otro lado como tangente, luego recordamos que era u del cambio de variable inicial, decimos que como u es igual a 3x más y, entonces tenemos la solución. La solución es 3x más y igual a raíz de 2 por tangente de raíz de 2, todo multiplicado por x más c. Acá como no nos han dado una condición inicial, el problema estaría resuelto. Veamos este otro ejercicio, el número 17. Basándonos en lo que habíamos visto anteriormente, veamos, identifiquemos. ¿Es variables separables? ¿Es homogénea? ¿O ninguna de ellas? Bueno, acá no se pueden separar las variables. Aquí hay un signo de una resta, un signo menos. No se pueden separar. Veamos si es homogénea. Grado 1, grado 1, grado 0. Entonces ya aquí este 1 nos está indicando que no se va a poder. ¿Qué más? Aquí vemos grado 2 y en la parte de denominador tenemos grado 1. Entonces, ninguna de ellas. Entonces, tenemos que hacer algo. Pero veamos, el 2x menos 10 se repite tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, vamos a elegir ese cambio de variable. Con el cambio de variable z igual a 2x menos y, acá despejamos y, donde es 2x menos z, y lo diferenciamos. Y derivada entonces igual a 2 menos z derivada. Y reemplazamos en la ecuación. Reemplazamos
Entonces, en lugar de y derivada tengo 2 menos z derivada igual a z más 1, todo elevado al cuadrado sobre z. Ahora, lo que hacemos es ordenar. Ordenamos en este caso. Eso que quiere decir de que pasemos los términos para hacer acá fracciones como un denominador. Pusimos términos. Acá el 2z menos 2z se va por el desarrollo de este binomio. Entonces los términos van reduciéndose. Y que tenemos una ecuación de variables separables. Entonces la ecuación original había sido una ecuación que se reduce a una de ecuaciones de variables separables. Lo ordenamos un poco más para poder resolverla de una vez. Entonces, la z la acomodamos con el diferencial de z, lo que corresponde a las x llevamos con el diferencial de x. Acá entonces nos corresponde tener z diferencial de z, todo dividido entre z cuadrado más 1, igual a menos diferencial de x. Esta parte integramos, ¿no? Entonces acá la integral va a salir una constante. Y veamos cómo resolvemos esta integral. Entonces, una manera de resolverlo es usando un cambio de variable. Acá u debe ser z cuadrado más 1. ¿Por qué? Para que aparezca el denominador, ¿no? Acá el diferencial va a aparecer el numerador. Entonces tengo que el diferencial de u es igual a 2z diferencial de z. Este z diferencial de z se queda. Este 2 va a pasar a dividir. Entonces, reemplazando, va a quedar 1 sobre 2u diferencial de u. Este un medio sale. Nos queda entonces diferencial de u sobre u. Eso ya está conocido por tablas, es el logaritmo de u. Y volvemos a la variable original, que en este caso, al cambio de variable original, me refiero, ¿no? A u es z cuadrado más 1. Entonces, de esa manera, la integral que estamos buscando es igual a 1/2 del logaritmo de z cuadrado más 1. Eso lo reemplazamos en la ecuación. Lo reemplazamos en la ecuación y luego aplicamos propiedades de logaritmos y exponentes. Entonces, por ejemplo, este 2 va a pasar primeramente a multiplicar. Luego ampliamos antilogaritmos, en este caso va a aparecer acá el exponente. Nos va a quedar entonces z cuadrado más 1 es igual a e a la menos 2x por e a la 2k. Aquí vamos a llamar a e a la 2k, la vamos a llamar c. De tal manera tener z cuadrado más 1 igual a e a la menos 2x por c. Y decimos, ¿no? Pero como z es 2x menos y, reemplazamos en la expresión última que hemos encontrado y tenemos de esa manera la solución de la ecuación que nos han planteado. Entonces la solución es 2x menos y todo elevado al cuadrado más 1 es igual a c por e a la menos 2x. Como no nos han dado una condición inicial, el problema quedaría ahí. Ahora el siguiente problema es el problema 25. Lo leemos. Es una demostración. No, es una demostración que dice lo siguiente. Dice, demostrar que la ecuación diferencial prima es igual. Tengo aquí una fracción, ax más b y a la m, todo dividido entre y a la m menos 1. Multiplicando en este caso por cx más c a la y a la m. Dice, se puede transformar en una ecuación homogénea realizando el cambio de variable y a la m igual a b, donde a, b, c, e y m son constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir esta ecuación que no es homogénea en una ecuación homogénea. Entonces, el cambio de variable tiene que ser de esta forma, ¿no? Y tiene que ser igual a b elevado a la alfa. De donde al derivar, ¿no? Acá el alfa baja, va a quedar alfa a la menos 1, entonces este va a ser nuestro diferencial. Vamos a ordenar nuestra ecuación de tal forma de que podamos hacer ese reemplazo. ¿Eso qué quiere decir? De que y' que aquí es igual, es de y sobre dx. Entonces, al ordenarlo voy a tener de esa forma. Entonces voy a reemplazar nuestro cambio de variable, voy a reemplazar en cada uno de los términos, ¿no? Entonces voy a tener en lugar de y, voy a colocar b a la alfa, aquí también b a la alfa. En lugar del diferencial de y vamos a colocar alfa por b, por alfa menos 1, por el diferencial de b. Acá también reemplazamos que es y, es b a la alfa. Entonces aquí hacemos uso de las propiedades de exponentes.
Acá tenemos que multiplicar, aquí también tenemos que multiplicar, aquí tenemos que multiplicar y lo ordenamos. La intención de ordenar es encontrar el grado de cada uno de los términos, ¿no? El grado de cada uno de los términos. ¿Y cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4 términos. 4 términos. Entonces vamos a analizar el grado del primer término. Acá tenemos una constante, tenemos x, acá alfa es una constante, tengo a y b elevado a la alfa por m menos 1. Acá simplemente nos importan las variables, entonces sus grados en ese caso para x era 1, para b alfa por m menos 1. Entonces el grado del primer término es alfa m, ya que estos unos de acá se cancelan. Bueno, el segundo término, ¿no? Alfa por e por b elevado a 2m alfa menos 1. Acá solamente nos interesa la variable, el grado, entonces ahí identificamos claramente es 2m alfa menos 1. Y ese va a ser el segundo grado que identificamos. El tercer término que vemos en la ecuación es este ax de aquí. Acá solamente nos importa la variable que es x. ¿Qué grado tiene? Grado 1. Ahora vemos el otro término. El b por esta otra b elevado a la m alfa. Igualmente acá solamente nos interesa la variable que está elevado a la m alfa. Entonces el grado es m alfa. Y ahí tenemos los 4 términos con sus grados identificados ya. Pero ¿por qué no se toma en cuenta la constante o las constantes? Porque el grado de una constante es 0, ¿no? El grado de una constante es 0. Simplemente se toman en cuenta las variables. Ahora, se supone que es homogénea. Entonces, si es homogénea, los grados de los términos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar. Acá, por ejemplo, 1 con 4, acá es trivial, ¿no? Alfa m es igual a alfa m y no había ningún problema. Pero podemos igualar 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3, de tal manera de que si es homogénea, el valor de alfa tiene que ser único, ¿no? Es decir, el mismo valor tiene que satisfacer las tres ecuaciones. Bueno, vamos a igualar 1 con 2. De ahí vemos de que alfa m es igual a 2 alfa m menos 1. De ahí ahora en los términos obtenemos que alfa es igual a 1 sobre m. Igualando 1 con 3, tenemos que alfa m es igual a 1 y alfa es igual a 1 sobre m. Ahora igualamos 2 con 3. Igualamos 2 con 3. Tenemos entonces acá 2m alfa menos 1 igual a 1. Y de ahí vemos que alfa es igual a 1 sobre m. Y bueno, los tres valores son los mismos, ¿no? Entonces es único, ¿no? Es único. Entonces concluimos. E va a ser igual a B elevado a 1 sobre m. En otras palabras, B es igual a y a la m, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces queda demostrado. Ahora, y tenemos que resolver la ecuación. Tuviéramos que plantear nuevamente el cambio de variable. En este caso, ya conociendo que es b a la 1 sobre m, tenemos que diferenciar, reemplazar en la ecuación, ordenar. Y vemos acá de que se ha vuelto homogénea. Miren, grado 1, grado 1, grado 1, grado 1. Entonces, el objetivo inicial ya se ha cumplido. Ahora podemos seguir, podemos plantear un cambio de variable, en este caso b igual a xt, de tal manera de convertir esa ecuación homogénea de grado 1 en una ecuación de variables separables, ¿no? Entonces, ya eso ya sería un asunto aparte, lo importante ya ha sido demostrado. Ahora, continuando con la sección 2.4, vemos el problema 17. Dice resolver la ecuación 6x cuadrado más 2y por el diferencial de x, más 2x cuadrado y más 6x más 3, todo esto por el diferencial de y. Vamos a tratar siempre de llamar m a lo que va delante del diferencial de x y n a lo que acompaña al diferencial de y para que podamos usar las fórmulas que están en el texto, en el cuaderno, ¿no?
Entonces, primeramente verificamos si es exacta. Si no lo es, tenemos que encontrar su factor integrante. Entonces, después de identificar que es m, que es 6x cuadrado más 2y, realizamos la derivada parcial con respecto a y, siempre con respecto al contrario, ¿no? Acá es de x, entonces tenemos que pasar, derivar con respecto a y. Acá tenemos de y, entonces hay que derivar con respecto a x, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 12xy más 2, n, que en este caso es 12x al cuadrado y más 6x más 3. Con respecto a x nos da 24xy más 6, de hecho no son iguales, entonces no es exacta. Entonces tenemos que encontrar necesariamente el factor integrante, ¿no? Encontramos el factor integrante. Restamos las dos derivadas y dividimos una entre menos m y la otra entre n. Restamos las derivadas, en ambos casos se reduce a menos 12xy menos 4. Por ejemplo, en el primer caso se puede factorizar y de hecho se puede simplificar y se reduce a 2 sobre y. En el segundo caso no se reduce nada. Entonces, conclusión, es una función de y. Ahora, el factor integrante, ¿qué forma tiene? Que es lo que requerimos ahora, ¿no? Como vamos a encontrar aquí 2 sobre y, eso va directamente acá a la integral. Eso es logaritmo de y multiplicado por 2. Por propiedades el 2v. Por propiedades el logaritmo de y cuadrado es simplemente y cuadrado. Entonces el factor integrante es y cuadrado, ¿no? Multiplicamos eso a la ecuación, afectando a cada expresión. Tenemos 6x cuarta más 2y cubo, en el otro 12x cuadrado y cubo más 6x cuadrado más 13 cuadrado. Ahora derivamos igualmente nuevamente. Si nos hemos equivocado en alguna simplificación, en algún producto, entonces acá no nos va a dar que es exacta, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Acá m nuevamente es lo que multiplica el diferencial de x, n es lo que multiplica el diferencial de y. Teníamos con respecto a y, m, nos da 24xy cubo más 6y cuadrado. N diríamos con respecto a x, nos da 24xy cubo más 6y cuadrado. Y si comparamos ambos, vemos que son iguales. Entonces sí es exacta. Una diferencial exacta, ¿qué es? Es aquella donde se cumple justamente esta condición. Pero m tendría que ser la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Entonces acá para despejar tenemos que integrar. Entonces f tendría que ser la integral de 6x cuarta más 2y cubo con respecto a x, ya que aparecería una función de la otra variable, de la que no hemos tocado, en ese caso de y. Entonces integrando término a término tendríamos 3x cuadrado y cuarta más 2xy cubo, más esa función de y. Ahora tenemos que derivar con respecto a y. Tenemos entonces 12x cuadrado por y cubo más 6x cuadrado más la derivada de esa función g. Ahora tenemos que igualar a n, el n de la ecuación. Acá no, 12x cuadrado y cubo más 6x cuadrado más 3y cuadrado. Estos 12x cuadrado y cubo se anulan. 6x cuadrado también se llegan a anular y solamente nos queda este 3y cuadrado de acá, ¿no? Integrando nos da y cubo más una constante, ¿no? Esa sí es una constante, un número. Entonces ya tenemos la función f. Ahora recién igualamos a 0, porque la solución es una función implícita, recién igualamos a 0. Entonces esta acá pasa al otro lado. Podemos decir que c es igual a menos k. Y de esa manera tenemos resuelta ya la ecuación diferencial, ¿no? Cuya solución es 3x cuadrado y cuarta más 2xy cubo más y cubo igual a una constante c. Pasemos ahora a la sección 2.6. Vamos ahora a este ejercicio, esta ecuación, x diferencial de y es igual a y más x cuadrado más 9y cuadrado, todo se multiplica por diferencial de x. Bueno, el ejercicio está en la sección de factor integrante. Veamos primeramente si es exacta o si tiene un factor integrante de los que conozcamos, ¿no? Si no, buscamos algún modelo, alguna ecuación de por qué se supone que ya hemos visto todos los modelos, todos los métodos. Lo ordenamos para poder identificarla. Entonces tenemos m y n, ¿no? Como hace un momento. Entonces, m, ¿qué va a ser? M va a ser
y más x cuadrado más 9y cuadrado, n va a ser menos x, derivamos con respecto a y la otra con respecto a x, y vemos claramente que no son iguales. Entonces, primera conclusión, no es exacta. A ver, veamos el segundo, factor integrante. Los que conocemos, de los dos casos que conocemos. Restamos las derivadas y dividimos entre menos m y n. Y notarán de que ningún término se simplifica, ningún término se factoriza. Entonces, no es ninguno de ellos. Entonces, habría que buscar un factor integrante de una forma, ¿no? Es decir, buscar una función z que pueda satisfacer esto, que lo cual no es tan sencillo. Entonces, segunda conclusión, ¿no? No es exacta, el factor integrante no es ninguno que conocemos, entonces tiene que ser otro tipo de ecuación. Entonces, siempre busquemos, como ya dije, ya conocemos otros modelos, entonces vayamos por lo más sencillo. Alguien también podría decir que si la ordenamos, podemos escoger una ecuación de Riccati. Y si comparan, sí tiene esa forma, ¿no? Este viene acá, tiene esa forma, pero no tenemos una solución particular, ¿no? Eso nos falta. Eso no conocemos. No conocemos, entonces busquemos. O sea, si hacemos un cambio de esta forma, ¿no? Y es igual a u por x, diferenciamos acá como es un producto de y va a ser igual a u de x más x de u. Reemplazamos en la ecuación. Aquí al multiplicar, al distribuir, ¿no? Estos xu de x y ux de x, que son el mismo término, se anulan. También podemos ver de que el x cuadrado se puede factorizar. Y miren, se reduce a diferencial de u igual a 1 más 9u cuadrado por diferencial de x. Esta ya es una ecuación de variables separables. Entonces, esa ecuación, como nos presentan, si vamos por ese otro lado de buscar factor integrante o Riccati, se complica. Pero si vamos a poderlo reducir a una ecuación de variables separables, se reduce a algo más sencillo, ¿no? Bueno, entonces aquí ordenando las funciones y luego integrando. Para esta parte del integral, cuando vamos a recordar la sustitución trigonométrica, acá de esta forma, ¿no? Tendría que ser necesariamente de que 3u tendría que ser la tangente de t, porque en este caso acá tengo una suma de cuadrados. Aquí al reemplazar, tenemos un tercio de secante cuadrado de t, aquí la identidad de secante cuadrado de t se van a simplificar, nos va a quedar simplemente diferencial de t, y la integral de diferencial de t es simplemente t, volviendo al cambio de variable, donde 3u era tangente de t, despejamos, ¿no? T va a ser la cotangente de 3u, y de esa manera vemos que la integral de diferencial de u de 1 más 9 por u al cuadrado es igual a un tercio al cotangente de 3u. Entonces, volviendo a la ecuación, simplemente esa parte. Entonces, tenemos, ¿no? Un tercio del cotangente de 3u es igual a x más c. Este 3 pasaría a multiplicar. Luego recordamos que hemos hecho un cambio de variable, entonces u va a ser y sobre x. Reemplazamos eso. La cotangente pasa al otro lado como tangente. Esta x pasaría a multiplicar, el 3 pasaría a dividir. Entonces, la solución de nuestra ecuación sería y va a ser igual a un tercio de x por la tangente de 3, todo esto multiplicado por x más c. Entonces, esa sería la solución de la ecuación que se había propuesto en el número 16. Ahora pasemos a la sección 2.7. Ya esta sección corresponde a la ecuación de Riccati y nos han dado una solución particular. Entonces, alguien pregunta, ¿pero por qué es una ecuación de Riccati? No, es una ecuación de Riccati porque, no solamente porque es de la sección, sino porque tiene esta forma, ¿no? Lo ordenó, sería una ecuación lineal, teniendo estos dos términos y R. Si tuviera este término y si no tuviéramos R de acá, sería Bernoulli. Pero al tener los cuatro términos, es una ecuación de Riccati. Pero además tenemos un Y1, ¿no? Este Y1 que es la solución particular. Lo primero siempre es verificar la solución particular. Entonces reemplacemos, ¿no? Entonces antes de eso, si y es igual a menos 2, su deriva de 0, reemplazamos acá. Tendríamos entonces menos 2 al cuadrado más x por menos 2
más 2 por x menos 4. Entonces, al reemplazar, tuviera 0 igual a 4, menos 2x más 2x menos 4, según los términos, entonces 0 es igual a 0. Entonces, sí verifica, sí es una solución particular. Entonces, planteamos este cambio de variable, donde y va a ser igual a la solución particular, más 1 sobre z. Derivamos este cambio de variable, va a ser y derivada, va a ser igual a menos z derivada sobre z cuadrado. Reemplazamos en la ecuación. Entonces acá tengo menos z' sobre z cuadrado. Tengo esta expresión al cuadrado, más x por menos 2x más 1 sobre z, más 2x menos 4. Entonces vamos reduciendo los términos. Con cuidado, ¿no? Y al ordenar los términos, al multiplicar al final por, en este caso, por el término z al cuadrado, no, en este caso menos z al cuadrado, no, menos z al cuadrado, ¿qué pasa? Bueno, tenemos una ecuación lineal. Recordemos, la ecuación de Descartes se reduce a una ecuación lineal. La ordenamos, entonces z' va a ser, bueno, en este caso, ¿no? Z' menos 4 menos x por z igual a menos 1. Y vemos que tiene esta forma que corresponde justamente a la ecuación lineal. Z' más p por z igual a una función q. Identificamos ahí p y q, porque el método que vamos a usar para resolver ecuación lineal es el del factor integrante, donde el factor integrante es igual a e elevado a la integral de p. En este caso, p es menos 4 menos x. Integramos esto, nos da menos 4x más un medio de x cuadrado. Multiplicamos la ecuación diferencial. Ahí ordenamos, lo llevamos en forma con los diferenciales. Y siempre recordando, ¿no? La parte izquierda siempre va a ser el diferencial del factor integrante por la variable en este caso, el diferencial del factor integrante por z. La parte de la derecha es la que tenemos que integrar. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Acá la integral del diferencial queda la misma función, pues no pasa nada. Ahora analizamos la integral que hemos obtenido acá. Esta integral no tiene antiderivadas. ¿Qué quiere decir? Que no existe una función primitiva, es decir, que no hay una función que al derivar obtenga esta otra. Entonces esa integral se queda tal como está. En este caso, este z lo voy a ordenar de tal forma de que esté dividiendo. Entonces esta expresión se queda en el numerador. Esta otra va a pasar a dividir. Y al final, reemplazando el cambio de variable que habíamos planteado, la solución sería esta, ¿no? Y igual a menos 2 más la función que habíamos encontrado, ¿no? E a la menos 4x más un medio de x cuadrado, dividido entre la integral de e a la menos 4x más un medio de x cuadrado, más una constante c. Entonces, esa es la solución de esta ecuación de Riccati. Ahora pasemos a la sección 2.8. Corresponde a las ecuaciones de Clairaut y Lagrange. Entonces nos plantean esta ecuación, y igual a 2px más logaritmo de p. Identificar entonces si es Lagrange o es Clairaut. Lo decimos que es una ecuación de Lagrange porque tiene esa forma, ¿no? Y es igual a x por una función de p más una función de p. En ese caso, podemos decir, ¿no? Que esta función f de p es igual a 2p y la función g de p es logaritmo de p. Entonces, sin olvidar de que p es igual a la derivada de y, ¿no? Entonces es una ecuación de Lagrange. Así alguien me dice, ¿pero puede ser Clairaut? Pues no. ¿Por qué? Porque la ecuación de Clairaut tiene esta forma, ¿no? Es y igual a xp, no es una función de p, solamente es p, más una función g de p. Entonces, Clairaut es un caso particular de una ecuación de Lagrange, ¿no? Es un caso particular. Pues podemos decir, sí, es una ecuación particular, claro. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso siempre va a ser derivar. Entonces, acá tengo y derivada es igual a, aquí tengo un producto, va a quedar 2'x más 2p, acá tenemos el logaritmo, va a quedar 1 sobre p por p'. Aquí reemplazamos, y derivada era p, ordenamos los términos, entonces vamos ordenando los términos. En este caso, vamos a tratar de escribir la derivada de x con respecto a p acá, de tal manera de que tengamos una ecuación lineal, ¿no? Una ecuación lineal. ¿Cómo hacemos una ecuación lineal?
tenemos que primero que ver qué corresponde al modelo. Aquí vamos a llamar A y B, porque si trabajamos con P, aquí P de P no nos puede hacer confundir. Entonces, acá A de P va a ser 2 sobre P, la función B de P va a ser menos 1 sobre P cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Simplemente en este caso A de P, ¿no? Que es para integrar en el exponente. Acá, como es 2 sobre P, nos va a quedar 2 logaritmos de P, C2 sube, nos queda el logaritmo de P cuadrado, y por propiedades eso es P cuadrado. Entonces, este factor integrante multiplicamos a la ecuación lineal. Nos va afectando con los términos, lo acompañamos con sus diferenciales. Y no olvidar, ¿no? La parte de la izquierda siempre va a ser el diferencial del factor integrante por la variable, en este caso x, igual a menos diferencial de p. En este caso integramos, la integral de diferencial va a ser la misma función, ¿no? La integral de p va a ser solamente menos p más c en este caso, por el signo de acá. Y de ahí despejo x, entonces x va a ser menos p más c, todo dividido entre p cuadrado. Ahora, como ya tenemos x, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, es decir, en la ecuación original, para que obtengamos la expresión de y en función de p. Entonces reemplazamos, reduciendo los términos, que tenemos que y es igual a menos 2 más c sobre p más logaritmo de p. Entonces de esa manera tenemos la solución singular de nuestro ejercicio, que se expresa de forma paramétrica, ¿no? En este caso acá podemos decir dónde es el parámetro. Y bueno, con ayuda del GeoGebra podemos encontrar, haciendo variar los valores de c, ¿no? La forma en que tuviera la solución singular, ¿no? de nuestra ecuación. Aquí podemos hacer variar el valor de c y tener ahí la familia de curvas que cumplen con esa ecuación diferencial. Ahora pasemos al problema de la sección 2.9, el problema 2. Problema 2, esta sección corresponde a reducción de orden. Entonces hay distintos casos, pero veamos de cuál es el caso del problema. Tenemos aquí y segunda, y prima al cuadrado. Podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, yo podría decir que la y derivada es p, que la y segunda va a ser p prima, de tal forma que al reemplazar, ¿no? Se transforma en una ecuación de variables separables. No es Clairaut, no es Lagrange, lo que se transforma en una ecuación de variables separables. Ahora hemos reducido el orden, ¿no? El orden 2 a orden 1, a una de variables separables, ¿no? De grado 1. De orden 1, ¿no? De orden 1. Entonces, como es de variables separables, acá llevan las funciones donde corresponden de p sobre p cuadrado más 1, de x sobre 1 más x cuadrado. Acá entonces integramos y por tablas recordamos que esto corresponde al cotangente de p, ahí acá al cotangente de x, igual a una constante c. Por propiedades, ¿no? La suma de los cotangentes es igual al cotangente de p más x sobre 1 menos xp. Entonces al final esta cotangente pasa a otro lado como tangente. Aquí podemos decir que una constante k va a ser tangente de c, de tal manera que el objetivo inicial va a ser despejar P, ¿no? Entonces multiplicamos, distribuimos y al final despejamos P. ¿Por qué despejamos P? Porque P era Y derivada. Entonces al igualar, vemos que obtenemos una ecuación de variables separables, ¿no? Entonces acá nuestro mayor problema va a ser obtener esta integral, ¿no? Va a ser esta integral. Pero como son del mismo grado, tenemos que dividir, aunque tal vez alguien quiera evitar la parte de la división, ¿no? Entonces planteamos un cambio de variable con respecto al numerador. Despejamos x, derivamos, reemplazamos a la integral y vemos que se va desdoblando, ¿no? Porque son integrales más sencillas. Al desdoblar tengo esto, pues al separar van a tener dos integrales, en donde al final vamos a tener lo siguiente, ¿no? Va a ser menos 1 sobre k cuadrado por u menos esta expresión de k cuadrado menos 1 sobre k cuadrado por logaritmo de u. Volvemos a la variable original, que era u,
era 1 menos kx, entonces eso reemplazamos y el objetivo es encontrar y, ¿no? Entonces, al final, la solución sería esa, ¿no? Y va a ser igual a menos 1 sobre k cuadrado, más x sobre k, menos 1 sobre k cuadrado. Todo esto por logaritmo de 1 menos kx más una constante m. Y aquí indicamos, ¿no?, donde m y k son constantes. Ahora veamos el problema 8. Tenemos acá y' más un cuarto y segunda al cuadrado es igual a xy segunda. Tenemos que reducir el orden. Entonces lo voy a ordenar un poco para ver qué cambio de variable hacemos. Tengo acá y' igual a xy segunda menos un cuarto de y' al cuadrado. Es muy parecido a una ecuación de Clairaut, ¿no? Y vamos a hacer un cambio de variable previo, ¿no? Vamos a decir que u es y', en tanto u' va a ser y segunda. De tal manera de que recién acá, ¿no?, al hacer el reemplazo con u' es igual a p, tenemos una ecuación de Clairaut. Entonces u va a ser xp menos un cuarto de p cuadrado, justamente como conocemos en la ecuación de Clairaut. Derivamos. Entonces voy a tener u' igual a p más xp' menos un medio de p por p'. Ordenamos los términos. Acá, en este caso, estas p se eliminan. Tengo este producto igual a 0, entonces voy a tener acá dos casos, ¿no? Uno en el que p' va a ser 0. Al integrar, vemos que p es una constante. Los reemplazamos acá, en lugar de u', reemplazamos el valor de c, ¿no? Porque si recordamos, a p era una constante, entonces reemplazamos. Pero que era u, era la derivada de y con respecto a x. Acá tenemos que integrar. Tenemos que integrar, ya que es una ecuación de variables separables, ¿no? Entonces al final va a aparecer otra constante, ¿no? Al final y va a ser igual a x cuadrado sobre 2 por c, menos un cuarto de c cuadrado por x, más m. Entonces esta solución general indicamos que m y c son constantes. Ahora vayamos al segundo caso en el que x menos p medios es 0. Ahí obtenemos de que x es igual a p medios, reemplazamos en u. Entonces en lugar de u colocamos p medios, reducimos términos y obtenemos de que u va a ser p cuadrado sobre 4. Y ahí despejo p cuadrado, saco raíz cuadrada y voy a tener acá dos signos. P va a ser igual a más o menos 2 raíz de u, pero p es la derivada de u con respecto a x. Entonces tengo acá una primera ecuación de variables separables donde debo encontrar qué es u. Entonces esto por tablas es raíz cuadrada de u más menos x más una constante n de integración. Despejo u, entonces tengo que elevarlo al cuadrado. Pero que era u, era la derivada de y con respecto a x. Y lo ordeno y sale una constante de integración. Acá nos queda y, su integral de esto va a ser n más menos x sobre 3. Ahora por los signos de acá va a salir un más menos allí delante y una constante más de integración, otra constante k, muy distinta a la anterior. De esa manera obtenemos que nuestra ecuación tiene la siguiente solución singular, ¿no? Hacer más menos n más menos x, esta otra expresión al cubo sobre 3, más una constante k, indicando, ¿no?, que n y k son constantes. Entonces con eso terminamos los ejercicios de esta primera parte.